En 1969, la humanidad llegó a la Luna con una tecnología más débil que la de un celular actual. Hoy, con sistemas miles de veces más avanzados, volver se volvió más difícil. No más fácil, más difícil. Y en este viaje, cada detalle puede marcar la diferencia. Porque lo que antes parecía un camino directo, en realidad nunca lo fue. Solo que en ese momento no lo sabíamos completamente. Hoy entendemos algo que cambia todo. Que el problema no es solo llegar, es todo lo que puede pasar en el camino. Desde el momento en que el cohete abandona la Tierra hasta el instante en que intenta regresar, cada fase del viaje está llena de condiciones extremas que no admiten errores. Y cuanto más aprendimos sobre ese entorno, más evidente se volvió algo incómodo. Que nunca fue un viaje simple. Solo parecía serlo. Porque en aquel entonces, muchas de las cosas que hoy consideramos críticas simplemente no eran completamente comprendidas. No porque fueran menos importantes, sino porque todavía no sabíamos lo suficiente como para verlas. Y eso permitió avanzar más rápido, pero también implicaba aceptar riesgos que hoy serían impensables. Hoy, en cambio, el enfoque es completamente distinto. Ya no se trata de ver hasta dónde podemos llegar. Se trata de entender todo lo que puede impedirnos llegar antes de intentarlo. Y ese cambio es lo que transforma completamente la dificultad. Porque cada sistema tiene que ser probado. Cada escenario tiene que ser previsto. Cada posible error tiene que ser anticipado. No alcanza con que funcione. Tiene que seguir funcionando, incluso cuando algo falla. Y eso convierte lo que parece un viaje en una de las operaciones más complejas que la humanidad puede realizar. Porque no se trata solo de ir a la Luna. Se trata de hacerlo entendiendo todo lo que puede salir mal. Y aún así, avanzar. Llegar a la Luna fue posible. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Porque durante mucho tiempo, esa imagen quedó grabada como algo casi simple. Como un logro gigantesco, sí, pero logrado con una naturalidad que hoy resulta engañosa. Un cohete despega, viaja durante unos días, entra en órbita, desciende y luego regresa. Una secuencia que, vista desde afuera, parece lineal, casi lógica. Pero cuando nos detenemos un momento, cuando empezamos a mirar los detalles, aparece una pregunta que no es tan cómoda. Si ya lo hicimos, si en 1969 la humanidad llegó a la Luna, ¿por qué hoy parece tan difícil volver? Porque hoy no solo es difícil, hoy es más complejo, más exigente, más delicado. Y eso es lo que desconcierta, porque vivimos en una época donde todo parece haber avanzado, donde la tecnología es más precisa, más rápida, más potente, donde una computadora en tu bolsillo tiene más capacidad que los sistemas que guiaron a aquellas primeras misiones, donde los materiales son más resistentes, los cálculos más exactos y la información instantánea. Y sin embargo, volver a la Luna no es repetir el pasado. Es enfrentarse a algo que ahora entendemos mejor. En aquel momento, el objetivo era claro: llegar primero. Había una carrera, una presión política enorme, una urgencia que empujaba a tomar decisiones rápidas, a aceptar riesgos que hoy serían impensables. No se trataba de hacer el viaje perfecto,
Se trataba de hacerlo posible. Y lo lograron. Pero ese posible tenía un costo oculto, porque muchas de las cosas que hoy sabemos, en ese momento no se sabían. Muchos de los riesgos que hoy entendemos, en ese momento eran invisibles. Muchos de los peligros que hoy se estudian durante años, antes simplemente se atravesaban. No porque fueran menos importantes, sino porque no eran completamente comprendidos. Y eso cambia todo. Hoy, cada misión espacial está construida sobre décadas de conocimiento acumulado, sobre errores, sobre incidentes, sobre simulaciones infinitas, sobre la comprensión profunda de que el espacio no perdona. No hay margen para la improvisación. No hay lugar para el error pequeño. No existe el "lo resolvemos en el camino", porque en el espacio todo ocurre más lento. Pero también todo es definitivo. Y entonces aparece esta paradoja. Antes, con menos información, avanzamos más rápido. Hoy, con más conocimiento, avanzamos con más cuidado. Y ese cuidado es lo que hace que todo sea más difícil. Porque cada sistema tiene que ser redundante. Cada decisión tiene que estar validada. Cada escenario tiene que ser previsto. No basta con que funcione. Tiene que funcionar incluso cuando algo falla. Y eso multiplica la complejidad. No es solo construir un cohete. Es construir un sistema que soporte lo inesperado. No es solo viajar. Es garantizar que ese viaje sea sobrevivible en condiciones extremas. Y ahí es donde empieza a cambiar la perspectiva. Porque cuando miramos el pasado, vemos éxito. Pero cuando miramos el presente, vemos todo lo que podría salir mal. Y eso no nos hace más débiles, nos hace más conscientes. Y esa conciencia tiene un peso que se traduce en más pruebas, más validaciones, más tiempo, más precisión. Porque ahora sabemos que no se trata solo de llegar, se trata de hacerlo bien. Y eso es mucho más difícil. Pero hay algo todavía más profundo en esta contradicción. Y no tiene que ver solamente con la tecnología, sino con la forma en la que entendemos el riesgo. Porque en las primeras misiones a la Luna, el riesgo no era una variable secundaria. Era parte central del proceso. Los astronautas sabían que estaban entrando en territorio desconocido, que muchas cosas podían salir mal y que, en algunos casos, no habría forma de solucionarlo. Era un momento en la historia donde la exploración avanzaba más rápido que la comprensión. Y eso generaba una dinámica distinta. Hoy, en cambio, el enfoque es completamente diferente. Hoy no se trata de ver hasta dónde podemos llegar. Se trata de entender todo lo que puede impedirnos llegar antes de intentarlo. Cada componente es analizado en detalle. Cada trayectoria es simulada miles de veces. Cada sistema es probado en condiciones extremas que replican lo que va a ocurrir allá afuera. Y aún así, nunca es suficiente. Porque el espacio no es un entorno que podamos controlar. Es un entorno que apenas estamos empezando a comprender. Y eso hace que cada avance venga acompañado de nuevas preguntas. Porque a medida que aprendemos más, también descubrimos más variables. Variables que antes no existían para nosotros. Variables que ahora sabemos que pueden marcar la diferencia entre una misión exitosa y un fallo irreversible. Y eso se refleja en todo. En el diseño de las naves,
en los protocolos de seguridad, en la forma en que se entrena a los astronautas, en la manera en que se planifica cada segundo del viaje. Nada queda librado al azar. Pero esa precisión tiene un costo, porque cuanto más detallado es el sistema, más puntos de fallo aparecen. Cuanto más complejo es el diseño, más interdependencias se generan. Y eso significa que un pequeño error puede propagarse, puede afectar a otros sistemas, puede generar una cadena de eventos que no estaba prevista. Y ahí es donde el desafío crece, porque no se trata solo de evitar errores grandes, se trata de controlar millones de pequeños detalles al mismo tiempo. Y eso es algo que en las misiones originales simplemente no existía en ese nivel. No porque fueran menos inteligentes, no porque la ingeniería fuera inferior, sino porque el nivel de exigencia era distinto. Hoy, el estándar es más alto, mucho más alto, porque ahora no estamos demostrando que podemos llegar. Estamos demostrando que podemos hacerlo de manera sostenible, repetible, segura. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque una misión ya no es un evento aislado. Es parte de un sistema más grande, de un programa que busca continuidad, de una presencia que se proyecta en el tiempo. Y eso exige algo más que éxito. Exige consistencia, exige control, exige precisión absoluta. Y en ese contexto, cada decisión pesa más. Cada error cuesta más. Cada avance requiere más validación. Por eso, volver a la Luna no es retroceder, es avanzar en un terreno que ahora conocemos mejor. Y cuanto más lo conocemos, más evidente se vuelve algo que nunca fue fácil, solo parecía serlo. Cuando pensamos en viajar a la Luna, lo primero que suele aparecer en la mente es el cohete. Esa estructura inmensa, cargada de energía, que se eleva lentamente desde la Tierra hasta desaparecer en el cielo. Una imagen que parece familiar, casi repetida, como si lanzar un cohete fuera algo que ya dominamos. Pero en realidad, cada lanzamiento es una de las operaciones más complejas que la humanidad puede realizar. Y en el caso de Artemis II, esa complejidad alcanza un nivel completamente distinto. Porque no estamos hablando simplemente de un cohete más grande. Estamos hablando de uno de los sistemas más potentes jamás construidos. El SLS, el Space Launch System, un vehículo diseñado no solo para salir de la Tierra, sino para llevar seres humanos más allá de la órbita baja, hacia un entorno donde cualquier error puede ser irreversible. Y eso cambia todo. Porque cuando un cohete despega, no solo está venciendo la gravedad, está liberando una cantidad de energía tan grande que debe ser controlada con una precisión absoluta. Durante los primeros minutos de lanzamiento, el SLS genera una fuerza que empuja todo el sistema hacia arriba, mientras el cuerpo humano es presionado contra el asiento. No es una sensación violenta como a veces se imagina, pero es constante, pesada, inescapable. La aceleración aumenta progresivamente. El sonido se vuelve un fondo continuo, grave, casi envolvente. Y cada componente del cohete, cada válvula, cada motor, cada sistema de control,
tiene que funcionar en perfecta sincronía, porque no hay margen. Un pequeño desvío en la trayectoria, una leve pérdida de presión, una vibración fuera de lo esperado, puede desencadenar una cadena de eventos imposible de detener. Y ahí aparece una diferencia clave con el pasado. En las misiones Apolo, los márgenes de tolerancia eran más amplios en algunos aspectos. No porque la ingeniería fuera menos precisa, sino porque el conocimiento del comportamiento de estos sistemas era más limitado. Hoy, en cambio, sabemos exactamente lo que puede salir mal. Y eso obliga a diseñar sistemas mucho más exigentes. El SLS no solo tiene que funcionar, tiene que hacerlo dentro de parámetros extremadamente estrictos. Tiene que resistir vibraciones intensas durante el ascenso. Tiene que mantener estabilidad en condiciones dinámicas complejas. Tiene que asegurar que la cápsula donde viajan los astronautas permanezca protegida en todo momento. Y todo eso mientras atraviesa la parte más tensa de la atmósfera a velocidades crecientes. Porque hay algo que no suele mencionarse. El momento más crítico de un viaje espacial no es cuando estás en el espacio, es cuando estás saliendo de la Tierra. Ahí es donde las fuerzas son más intensas. Ahí es donde las variables cambian más rápido. Ahí es donde el sistema está más exigido. Y por eso es donde más errores pueden ocurrir. Hoy, cada uno de esos posibles errores está contemplado. Existen sistemas de escape que pueden separar la cápsula en caso de emergencia. Existen redundancias en los sistemas de control. Existen protocolos que analizan en tiempo real el comportamiento del cohete. Pero todo eso agrega complejidad, porque cada sistema adicional es una nueva variable. Cada solución introduce nuevas interacciones. Cada mejora abre la puerta a nuevos escenarios que deben ser considerados. Y así, lo que en apariencia es un avance, también se convierte en un desafío. Porque el objetivo ya no es solo despegar. Es despegar de manera controlada, predecible y segura, en un entorno donde la energía liberada es comparable a una explosión contenida. Y eso requiere un nivel de precisión que no admite errores. El cohete ya no es solo una herramienta. Es un sistema que debe ser comprendido en cada detalle. Y esa comprensión es lo que lo hace más exigente que nunca. Porque ahora no basta con que funcione una vez. Tiene que ser confiable. Tiene que ser consistente. Tiene que responder exactamente como se espera, incluso cuando las condiciones cambian. Y eso transforma completamente la forma en la que se diseña, se prueba y se ejecuta una misión. SLS representa el máximo nivel de ingeniería actual, pero también representa algo más. Representa el punto donde la potencia y el control deben coexistir en equilibrio perfecto, porque sin potencia no se puede salir de la Tierra. Pero sin control no se puede sobrevivir al intento. Y en ese equilibrio es donde realmente se define la dificultad. Porque cuanto más poder tiene el sistema, más preciso tiene que ser su control. Y eso es lo que hace que lanzar hoy sea, en muchos sentidos, más complejo que nunca. No porque no sepamos hacerlo, sino porque ahora entendemos todo lo que implica hacerlo bien. Hay algo que nunca cambió, aunque todo lo demás haya evolucionado.
el cuerpo humano. Podemos construir cohetes más potentes. Podemos diseñar sistemas más precisos. Podemos calcular trayectorias con una exactitud casi perfecta. Pero quienes viajan ahí dentro siguen siendo humanos. Y eso introduce una limitación que no se puede eliminar, porque el espacio no está hecho para nosotros. Y cada etapa del viaje lo deja claro. Desde el momento en que el cohete comienza a elevarse, el cuerpo empieza a experimentar algo que no forma parte de la vida cotidiana: las fuerzas G. A medida que la aceleración aumenta, el peso del cuerpo también lo hace. No porque la gravedad cambie, sino porque la fuerza que empuja hacia atrás se suma a ella. El resultado es una sensación de presión constante. El pecho se vuelve más pesado. La respiración requiere más esfuerzo. Los movimientos se vuelven más lentos. Y aunque el entrenamiento prepara a los astronautas para esto, el cuerpo sigue sintiéndolo. Porque hay un límite. Un punto en el que la presión puede afectar la circulación sanguínea. Un punto en el que el flujo de sangre hacia el cerebro disminuye. Un punto en el que la conciencia puede perderse por unos segundos. Y en un entorno como el lanzamiento, unos segundos pueden ser críticos. Por eso, los astronautas entrenan durante años. Aprenden técnicas de respiración. Desarrollan resistencia física específica. Se someten a simulaciones que replican esas condiciones una y otra vez. Pero incluso así, el cuerpo nunca deja de estar al límite. Y lo más interesante es que ese límite no aparece solo en el lanzamiento. Cuando el cohete deja de acelerar y la nave entra en microgravedad, todo cambia. De repente, el peso desaparece. El cuerpo, que durante toda su vida estuvo adaptado a la gravedad terrestre, se encuentra en un entorno donde ya no existe una referencia constante hacia abajo. Y eso genera una desorientación inmediata. El sistema vestibular, encargado del equilibrio, empieza a recibir señales contradictorias. El oído interno no encuentra una dirección clara. El cerebro intenta interpretar lo que está pasando, pero no tiene experiencia previa para hacerlo. Y entonces aparece algo que no suele mencionarse tanto: el mareo espacial. Una sensación que puede incluir náuseas, desorientación, pérdida de coordinación. No ocurre en todos los casos, pero es común. Y aunque suele desaparecer con el tiempo, los primeros momentos pueden ser incómodos. El cuerpo necesita adaptarse. Necesita recalibrar su forma de entender el movimiento. Y eso lleva tiempo. Pero incluso cuando esa adaptación ocurre, aparecen otros efectos. Los fluidos corporales, que en la Tierra están distribuidos en función de la gravedad, comienzan a redistribuirse. Más sangre y líquidos se desplazan hacia la parte superior del cuerpo. La cara puede sentirse más inflamada. La presión en la cabeza aumenta ligeramente. Las piernas, en comparación, pierden volumen. Y aunque estos cambios no son peligrosos en el corto plazo, muestran algo importante. El cuerpo no está diseñado para ese entorno. Está reaccionando. Está ajustándose. Está tratando de encontrar un equilibrio que no es natural. Y con el paso del tiempo, ese ajuste tiene consecuencias. Los músculos comienzan a debilitarse. Los huesos pierden densidad. El sistema cardiovascular se adapta a una carga menor. Por eso, los astronautas deben ejercitarse incluso en el espacio. No como una opción,
sino como una necesidad. Porque sin ese estímulo constante, el cuerpo empieza a deteriorarse. Y eso es algo que en una misión como Artemis II, aunque sea relativamente corta, sigue siendo relevante. Porque cada fase del viaje exige que el cuerpo responda de manera precisa. Durante el lanzamiento, debe soportar presión. En el espacio, debe adaptarse a la ausencia de gravedad. En el regreso, debe volver a enfrentarse a fuerzas intensas. Y todo eso en un periodo relativamente corto. Es una transición constante, un ajuste continuo, una exigencia que no da pausas. Y ahí es donde aparece uno de los puntos más importantes. La tecnología puede evolucionar, los sistemas pueden perfeccionarse, los márgenes de error pueden reducirse, pero el cuerpo humano sigue siendo el mismo. Y eso significa que siempre va a haber un límite, un punto donde la ingeniería tiene que adaptarse a la biología, donde las decisiones no se toman solo en función de lo que es posible, sino de lo que es soportable. Y ese equilibrio es una de las razones por las que todo se vuelve más complejo. Porque no se trata solo de llegar a la luna, se trata de que alguien pueda hacerlo y volver. Y en ese proceso, el cuerpo no es solo un pasajero, es parte del sistema. Un sistema que tiene sus propias reglas, sus propios límites y que en el espacio está constantemente siendo llevado al extremo. Por eso, cada misión no es solo un desafío técnico, es también un desafío humano. Uno donde la resistencia, la adaptación y la precisión se combinan en un entorno que no perdona errores. Y donde cada decisión tiene que tener en cuenta algo fundamental: que el punto más vulnerable de toda la misión sigue siendo quien está dentro. Cuando pensamos en el espacio, lo primero que suele venir a la mente es el vacío, la ausencia total de aire. Un entorno donde no hay oxígeno, donde no hay sonido, donde no hay presión. Y es lógico imaginar que ese es el mayor problema. Pero no lo es. Porque el vacío, aunque extremo, es, en cierto sentido, previsible. Sabemos cómo se comporta. Sabemos qué ocurre cuando un objeto entra en él. Sabemos cómo aislarlo, cómo contenerlo, cómo diseñar estructuras que lo enfrenten. El verdadero desafío no está en lo que falta, está en todo lo demás. Porque el espacio no es solo vacío, es un entorno lleno de extremos. Temperaturas que no siguen una lógica intuitiva. En la sombra, el frío puede descender a niveles extremadamente bajos. En exposición directa al sol, el calor puede elevarse de forma intensa. Y lo más importante es que no hay una atmósfera que regule esos cambios. En la Tierra, el aire actúa como un intermediario. Distribuye el calor, lo suaviza, lo vuelve gradual. En el espacio, eso no existe. Los cambios pueden ser bruscos, las diferencias radicales. Y eso obliga a que cada nave tenga sistemas de control térmico extremadamente precisos. No se trata solo de mantener una temperatura cómoda. Se trata de evitar que los sistemas internos se congelen o se sobrecalienten, porque ambos extremos pueden ser igual de peligrosos. Los materiales se contraen, los componentes electrónicos pueden fallar, los fluidos pueden comportarse de formas inesperadas. Y todo eso
silencio, sin señales visibles inmediatas. Pero hay algo más, algo que se mueve en el espacio, aunque no lo veamos. Pequeñas partículas, fragmentos diminutos de roca, de metal, de restos de otras misiones. Viajan a velocidades altísimas, y aunque su tamaño sea mínimo, su impacto puede ser significativo. Porque en el espacio, la velocidad multiplica la energía. Un objeto muy pequeño, moviéndose a miles de kilómetros por hora, puede generar un impacto comparable a algo mucho mayor en la Tierra. Y eso introduce un riesgo constante, invisible, impredecible, difícil de evitar. Las naves están diseñadas para resistir ciertos niveles de impacto. Se utilizan capas protectoras, se estudian trayectorias, se monitorean posibles amenazas. Pero no todo puede ser detectado. No todo puede ser esquivado. Y eso significa que siempre hay un nivel de incertidumbre, un margen que no se puede eliminar. Y ahí es donde aparece otra diferencia con el pasado. Hoy, ese tipo de riesgos se estudia con mucho más detalle. Se modelan escenarios, se analizan probabilidades, se diseñan soluciones específicas. Pero cada una de esas soluciones agrega complejidad, porque proteger implica añadir estructura, añadir peso, añadir sistemas. Y en el espacio, cada kilo cuenta. Cada gramo que se agrega al diseño tiene un impacto directo en el consumo de combustible, en la eficiencia del viaje, en la capacidad de maniobra. Entonces, aparece un equilibrio delicado. Proteger más implica pesar más. Pesar más implica exigir más al sistema. Y exigir más aumenta otros riesgos. Por eso, cada decisión es una negociación constante entre seguridad y eficiencia, entre protección y viabilidad. Y en ese equilibrio no hay respuestas simples, porque el espacio no ofrece condiciones estables. No hay zonas seguras permanentes. No hay entornos completamente controlados. Todo está en movimiento. Todo está cambiando. Y eso obliga a que cada misión sea diseñada con una precisión que contempla incluso lo que no se puede ver. El vacío, entonces, deja de ser el enemigo principal. Se convierte en el fondo, en el escenario donde ocurren todos los demás desafíos. Desafíos que no siempre son evidentes, que no siempre se perciben de inmediato, pero que están presentes en cada momento del viaje y que exigen una atención constante, porque en el espacio no hay margen para ignorar lo invisible. Y muchas veces es justamente eso lo que define el resultado. Hay algo en el espacio que no se ve, no se escucha, no se siente, al menos no de inmediato. Y sin embargo, está siempre presente: la radiación. Un fenómeno que en la Tierra está parcialmente contenido, filtrado, desviado, pero que fuera de ese escudo natural se vuelve constante. Porque nuestro planeta tiene una protección que muchas veces olvidamos: el campo magnético. Una especie de barrera invisible que desvía gran parte de las partículas cargadas que vienen del Sol y del espacio profundo. Una protección que, junto con la atmósfera, reduce enormemente la cantidad de radiación que llega a la superficie. Pero cuando una nave abandona la Tierra, deja atrás esa protección y entra en un entorno donde esa exposición es mucho mayor,
no es inmediata en términos de sensación. No hay una alarma interna. No hay un dolor repentino. No hay una señal clara que diga, esto está pasando. Pero está pasando. Y eso es lo que lo hace tan particular. Porque la radiación no actúa como otros riesgos. No rompe estructuras visibles. No genera impactos directos. No produce fallas instantáneas en la mayoría de los casos. Actúa a nivel microscópico. Interactúa con las células. Puede alterar estructuras internas. Puede generar daño acumulativo. Y ese daño no siempre es evidente en el momento, pero existe. Y en misiones como Artemis II hay un punto clave donde esta exposición se vuelve especialmente relevante: el paso por los cinturones de Van Allen. Regiones alrededor de la Tierra donde las partículas cargadas quedan atrapadas por el campo magnético, formando zonas de radiación más intensa. Para salir hacia la Luna, es necesario atravesarlos. No hay forma de evitarlos completamente, pero sí hay formas de minimizar la exposición. Trayectorias específicas, velocidades controladas, diseño de blindaje. Todo está pensado para reducir el impacto. Pero reducir no significa eliminar. Y eso introduce una variable que no se puede ignorar, porque incluso una exposición breve suma. Y cuando hablamos de viajes más largos, como los que apuntan hacia Marte, esta variable se vuelve aún más crítica. Pero incluso en misiones lunares ya es un factor. Por eso, hoy la radiación es uno de los temas más estudiados. Se monitorea constantemente. Se desarrollan materiales más resistentes. Se diseñan refugios dentro de las naves para eventos solares más intensos. Porque hay algo más. El Sol no es constante. Puede emitir ráfagas de partículas energéticas en eventos conocidos como tormentas solares. Y si una de esas tormentas ocurre durante una misión, la exposición puede aumentar significativamente. Por eso, el monitoreo del clima espacial es parte fundamental de la planificación. No solo se mira el clima en la Tierra, se observa el comportamiento del Sol, se analizan patrones, se anticipan posibles eventos. Pero incluso así, no todo puede preverse con exactitud. Y eso mantiene el riesgo. Un riesgo silencioso. Un riesgo que no se ve venir de la misma manera que otros. Y que requiere una preparación distinta. Porque no se trata de esquivar algo. Se trata de convivir con ello durante todo el viaje. Y eso cambia la forma en que se diseñan las misiones. Porque ya no alcanza con proteger la estructura. Hay que proteger a quienes están dentro. Hay que entender cuánto pueden tolerar, cuánto tiempo pueden estar expuestos, qué niveles son aceptables y cuáles no. Y esas preguntas no siempre tienen respuestas simples, porque el cuerpo humano no reacciona igual en todos los casos, porque los efectos pueden variar, porque el tiempo también influye. Y entonces, una vez más, aparece la complejidad, porque lo invisible es más difícil de medir, más difícil de anticipar, más difícil de controlar. Pero no por eso es menos importante. Al contrario, es uno de los factores que más condiciona el futuro de la exploración espacial, porque a diferencia de otros desafíos, este no se puede eliminar completamente. Solo se puede gestionar, reducir, mitigar. Y eso implica aceptar que siempre va a estar presente,
que siempre va a ser parte del entorno, que siempre va a exigir atención. Por eso, cuando hablamos de viajar a la Luna hoy, no hablamos solo de distancia. Hablamos de atravesar un espacio que, aunque silencioso, está cargado de energía. Una energía que no vemos, pero que está ahí. Y que, en cada misión, forma parte del desafío. Un desafío que no hace ruido, pero que nunca desaparece. En la Tierra, orientarse es algo casi automático. Hay caminos, hay señales, hay puntos de referencia constantes. Podés mirar el horizonte, una calle, una montaña y entender dónde estás. Pero en el espacio, nada de eso existe. No hay arriba ni abajo. No hay direcciones fijas. No hay referencias naturales que te indiquen hacia dónde moverte. Y eso transforma completamente la idea de viajar. Porque moverse en el espacio no es como avanzar en línea recta. Es moverse en un entorno donde todo está en movimiento. La Tierra se desplaza. La Luna orbita. La nave misma está en constante aceleración o corrección. Y en ese escenario, la navegación se vuelve un desafío mucho más complejo de lo que parece. No hay GPS. Los sistemas que usamos todos los días dependen de una red de satélites que orbitan la Tierra. Pero cuando una nave se aleja, esa red deja de ser útil. Entonces, ¿cómo se orienta una nave como Orión? La respuesta está en una combinación de precisión y referencia indirecta. Por un lado, existen sistemas inerciales, instrumentos que miden cada movimiento, cada aceleración, cada cambio de orientación. Funcionan como una memoria del movimiento, registran lo que ocurrió y permiten calcular la posición actual a partir de eso. Pero estos sistemas, aunque precisos, no son perfectos. Con el tiempo, pequeños errores pueden acumularse. Desviaciones mínimas que en distancias grandes pueden convertirse en diferencias significativas. Por eso, necesitan ser corregidos. Y ahí entran en juego las referencias externas, las estrellas. Lejos de ser solo un fondo visual, las estrellas funcionan como puntos de orientación extremadamente confiables. Su posición relativa es tan estable que permite utilizarlas como guía. La nave puede identificar patrones estelares, compararlos con mapas previamente cargados y ajustar su orientación. Es una forma de navegación que combina lo antiguo con lo avanzado. Una referencia milenaria integrada en sistemas modernos. Pero incluso con eso, la navegación no es automática. Requiere ajustes constantes, pequeñas correcciones de trayectoria que se realizan con impulsos muy controlados. Motores que se encienden durante segundos para modificar ligeramente la dirección o la velocidad. Y cada una de esas correcciones tiene que ser precisa. Porque en el espacio, un pequeño error no se corrige solo. No hay fricción que lo detenga. No hay resistencia que lo amortigüe. Un desvío mínimo continúa. Se amplifica con el tiempo y puede llevar a la nave a una trayectoria completamente distinta. Por eso, cada maniobra es calculada con extremo cuidado. Se simulan escenarios, se evalúan variables, se ejecuta con precisión. Pero incluso así, siempre existe la posibilidad de error. Y ahí es donde aparece uno de los aspectos más delicados. Porque si una nave se desvía demasiado, no hay una forma simple de volver. No es como en la Tierra, donde podés girar, retroceder, buscar otro camino.
En el espacio, cada corrección consume recursos, combustible, tiempo, energía, y esos recursos son limitados. Entonces, la navegación no es solo una cuestión de saber dónde estás. Es una cuestión de optimizar cada movimiento, de anticipar cada ajuste, de evitar tener que corregir más adelante. Y eso exige un nivel de planificación que no deja espacio para la improvisación, porque todo está conectado. La trayectoria inicial, las correcciones intermedias, la llegada a la órbita lunar. Cada etapa depende de la anterior, y un error en el inicio puede afectar todo el viaje. Por eso, antes de que la nave siquiera despegue, ya existe una trayectoria definida, una ruta calculada con precisión milimétrica. Pero esa ruta no es rígida, se ajusta en tiempo real, se adapta a las condiciones, se corrige cuando es necesario. Y ahí es donde la tecnología moderna juega un papel fundamental, porque permite monitorear constantemente la posición, la velocidad, la orientación. Permite procesar datos en tiempo real. Permite tomar decisiones informadas. Pero incluso con toda esa capacidad, la navegación sigue siendo un desafío, porque el entorno no ofrece ayuda. No hay señales externas que indiquen desvíos. No hay referencias visuales claras. Todo depende de sistemas internos y de la interpretación correcta de los datos. Y eso introduce una dependencia crítica. Porque si algo falla en esos sistemas, la incertidumbre aumenta. Y en un entorno donde las distancias son enormes, esa incertidumbre puede ser peligrosa. Por eso, una vez más, aparece la redundancia. Sistemas duplicados, múltiples formas de medir, protocolos de verificación cruzada. Todo pensado para asegurar que, incluso si algo falla, haya una alternativa. Pero cada una de esas capas agrega complejidad, y esa complejidad es parte de lo que hace que viajar hoy sea más difícil. No porque no sepamos hacia dónde ir, sino porque ahora entendemos todo lo que implica no desviarse. Porque en el espacio no hay caminos, solo trayectorias. Y seguirlas es uno de los mayores desafíos de toda la misión. Hay una diferencia que no se puede medir solo en kilómetros. Una diferencia que no aparece en los cálculos, ni en los diagramas, ni en los sistemas de navegación. Y sin embargo, es una de las más importantes: la distancia real. Porque decir que la Luna está a unos 400.000 kilómetros de la Tierra es correcto, pero no transmite lo que eso significa. No transmite lo que se siente. No transmite lo que implica estar ahí. Porque en la vida cotidiana, la distancia siempre tiene una referencia. Podés imaginar un viaje largo. Podés pensar en horas de ruta. Podés dimensionar lo que implica alejarse. Pero en el espacio, esa referencia desaparece. No hay ciudades intermedias. No hay señales. No hay puntos de descanso. Solo hay vacío y una separación creciente. A medida que la nave se aleja, la Tierra empieza a reducirse. Primero es un planeta enorme, visible con detalles. Luego se convierte en una esfera. Después, en un punto azul. Y en ese momento, algo cambia. Porque todo lo conocido, todo lo que alguna vez estuvo cerca,
queda contenido en ese punto y todo lo demás es desconocido. Esa sensación no es solo visual, es mental, es emocional, porque el cerebro humano está acostumbrado a tener referencias cercanas, a sentir que hay algo alrededor, a percibir un entorno. Pero en el espacio profundo, ese entorno desaparece. Y eso genera una experiencia distinta. Una experiencia que no tiene comparación directa. Porque no se trata solo de estar lejos. Se trata de estar aislado. Completamente aislado. Y aunque la nave esté equipada con sistemas, con comunicación, con todo lo necesario para sostener la misión, hay algo que no se puede reemplazar: la cercanía. El hecho de saber que hay algo más allá de las paredes de la nave. En el espacio profundo no lo hay. Y eso introduce una dimensión psicológica que no siempre se percibe desde afuera. Porque no es una situación de emergencia, no es un momento de crisis, es una condición constante, un estado prolongado, donde cada día, cada hora, se desarrolla en un entorno cerrado, sin variaciones externas. Y eso puede afectar, no de manera inmediata, no de forma evidente, pero sí de manera acumulativa. Por eso, las misiones incluyen preparación psicológica, no solo entrenamiento técnico. Se estudia cómo reaccionan las personas en entornos aislados. Se analizan comportamientos, se diseñan rutinas, se establecen protocolos de comunicación. Porque mantener el equilibrio mental es tan importante como mantener el sistema funcionando. Y en una misión como Artemis II, aunque la duración no sea extrema, esta variable ya está presente. Porque no se trata solo del tiempo, se trata del contexto, de saber que no hay una salida rápida, de entender que cualquier problema tiene que resolverse ahí, sin asistencia inmediata, sin intervención directa desde la Tierra. Y eso cambia la forma en que se perciben las decisiones. Cada acción tiene más peso. Cada error potencial se siente más significativo. Y aunque la comunicación con la Tierra sigue existiendo, ya no es instantánea. A medida que la distancia aumenta, también lo hace el tiempo que tarda una señal en viajar. No es un retraso enorme, pero es suficiente. Suficiente para romper la sensación de inmediatez. Suficiente para recordar que estás lejos, que hay una separación física real. Y eso, nuevamente, afecta la experiencia. Porque la comunicación deja de ser un diálogo continuo. Se convierte en una interacción con pausas, con espacios, con tiempos de espera. Y en esos espacios aparece el silencio. Un silencio que no es solo ausencia de sonido, es una pausa en la conexión, una confirmación de la distancia. Y todo esto ocurre mientras la misión sigue, mientras los sistemas funcionan, mientras las tareas se ejecutan, porque la operación no se detiene. Pero la percepción cambia. Y eso es lo que hace que esta etapa del viaje sea tan particular. Porque no se trata de un desafío técnico visible. No hay fuego, no hay vibración, no hay impacto. Pero hay algo constante. Una sensación de lejanía que no desaparece, que acompaña cada momento y que forma parte del entorno tanto como cualquier otro factor. Por eso, cuando hablamos de viajar a la Luna hoy, no hablamos solo de llegar.
Hablamos de sostenerse en ese trayecto, de adaptarse a una realidad donde todo lo familiar queda atrás, donde la referencia más cercana es un punto en la distancia y donde el espacio, en toda su extensión, se vuelve presente. No como un concepto, sino como una experiencia. Una experiencia que no se puede simular completamente, que solo se entiende cuando se vive. Y que en cada misión vuelve a plantear el mismo desafío, no solo técnico, sino humano. Porque estar lejos no es solo una cuestión de distancia, es una condición que transforma todo lo demás. A simple vista, la Luna parece cercana, visible desde la Tierra casi todas las noches, constante, familiar, un punto brillante que forma parte del cielo desde siempre. Y por eso es fácil pensar que llegar hasta ella es una extensión natural de lo que ya conocemos. Pero no lo es, porque la Luna no está ahí esperando, está en movimiento. Orbita la Tierra a una velocidad constante, siguiendo una trayectoria precisa que cambia continuamente su posición relativa. Y eso significa que no se trata de ir hacia un punto fijo, sino de interceptar un objeto que se desplaza. Y esa diferencia es fundamental, porque obliga a que toda la misión esté sincronizada. El momento de lanzamiento, la velocidad inicial, la trayectoria de salida. Cada uno de esos factores tiene que alinearse con la posición futura de la Luna, no con dónde está, sino con dónde va a estar. Y eso introduce una complejidad que no es evidente, porque no hay una línea directa, no es apuntar y avanzar. Es calcular una intersección en el tiempo y el espacio, una especie de encuentro preciso entre dos trayectorias. Y cualquier desviación puede alterar ese encuentro. Por eso, la llegada a la órbita lunar no es automática. Requiere maniobras específicas, ajustes de velocidad, correcciones de trayectoria, porque la nave no solo tiene que alcanzar la Luna, tiene que llegar en el ángulo correcto, con la velocidad adecuada, en el momento preciso. Y todo eso, después de varios días de viaje, donde cada pequeña variación se acumula, donde cada corrección influye en la siguiente. Y cuando finalmente se aproxima, aparece otro desafío, la gravedad lunar, mucho menor que la de la Tierra, pero suficiente para modificar la trayectoria de la nave. Y esa interacción tiene que ser controlada, porque entrar en órbita no es simplemente llegar, es desacelerar en el momento justo, lo suficiente para quedar atrapado por la gravedad lunar, pero no tanto como para perder estabilidad. Es un equilibrio, un punto exacto donde la velocidad y la atracción se compensan. Y lograr ese punto requiere precisión. Pero en Artemis II hay algo más. La misión no incluye un aterrizaje. No hay descenso. No hay contacto con la superficie. Y eso puede parecer más simple, pero en realidad no lo es tanto. Porque lo que se está probando no es solo llegar, es validar el sistema completo en condiciones reales. La navegación en espacio profundo, el comportamiento de la nave en órbita lunar, los sistemas de soporte vital, la comunicación a larga distancia. Todo eso sin margen para errores. Porque aunque no haya aterrizaje, sigue siendo una misión tripulada. Y eso eleva el nivel de exigencia.
Cada maniobra tiene que ser perfecta. Cada sistema tiene que responder como se espera, porque no se trata de una prueba aislada. Es parte de un proceso, un paso necesario para misiones futuras, más complejas, más exigentes. Y eso significa que todo lo que ocurra en Artemis II tiene consecuencias. Sirve como referencia, como base, como validación. Por eso, incluso sin aterrizar, la misión es crítica, porque está midiendo algo más profundo. Está evaluando si el sistema completo es confiable, si puede sostener una presencia humana más allá de la órbita terrestre. Y eso incluye cada detalle. Desde la forma en que la nave responde a la gravedad lunar, hasta cómo se comportan los astronautas en ese entorno. Porque la Luna no es un destino pasivo, es un entorno distinto, con condiciones propias, con desafíos específicos y con una dinámica que no perdona errores. Por eso, acercarse a ella no es el final del viaje, es una fase más, una etapa donde todo lo anterior se pone a prueba y donde todo lo que sigue depende de lo que ocurra ahí. Porque en el espacio, cada logro no es definitivo. Es un paso, un avance, un punto de partida para lo siguiente. Y en ese camino, la Luna deja de ser un objetivo simple. Se convierte en un desafío en sí mismo. Uno que exige precisión, comprensión y control. Porque no se trata solo de llegar. Se trata de hacerlo de una forma que permita seguir avanzando. Y eso es lo que realmente define la dificultad. Llegar es solo la mitad del viaje. Porque hay una etapa que, aunque suele recibir menos atención, es una de las más críticas. El regreso. Ese momento en el que la nave deja la órbita lunar, inicia su trayectoria de vuelta y finalmente se enfrenta a algo que no puede evitar: la atmósfera de la Tierra. Y lo que ocurre en ese punto no es un simple descenso, es una entrada a velocidades extremas. Después de viajar por el espacio profundo, la nave se aproxima a la Tierra a más de 11 kilómetros por segundo. Una velocidad que, en términos cotidianos, es difícil de imaginar. Y cuando ese objeto, moviéndose a esa velocidad, entra en contacto con la atmósfera, sucede algo inevitable. El aire no tiene tiempo de apartarse. Se comprime. Y esa compresión genera calor. Mucho calor. No es fricción, como a veces se cree. Es una acumulación de energía que eleva la temperatura alrededor de la nave a niveles extremos. Miles de grados. Temperaturas capaces de destruir materiales comunes en segundos. Y sin embargo, la nave tiene que atravesar ese entorno. Tiene que hacerlo de forma controlada, precisa, sin margen de error, porque en ese momento no hay opción de corregir. No hay motores principales que puedan revertir la situación. No hay una segunda oportunidad. La trayectoria de entrada está definida. Y todo depende de que esa trayectoria sea la correcta. Si el ángulo es demasiado pronunciado, la nave puede experimentar fuerzas excesivas, temperaturas más altas, tensiones estructurales que superen los límites. Si es demasiado suave, puede rebotar en la atmósfera, volver al espacio y perder la posibilidad de reingresar de forma segura. Por eso, el margen es estrecho, muy estrecho.
Y eso convierte al regreso en una de las fases más delicadas de toda la misión. Pero hay algo más: el escudo térmico, una de las piezas más críticas de la nave. Un sistema diseñado para absorber, disipar y soportar ese calor extremo. No lo elimina, no lo evita, lo gestiona. Está compuesto por materiales especiales que se degradan de forma controlada, liberando calor en el proceso. Es un sacrificio calculado, una capa que se consume para proteger lo que hay detrás. Y todo tiene que funcionar perfectamente, porque si ese sistema falla, aunque sea parcialmente, las consecuencias pueden ser graves. No hay redundancia completa en ese aspecto. No hay un segundo escudo. Hay uno, y tiene que cumplir su función. Mientras tanto, dentro de la cápsula, los astronautas vuelven a experimentar fuerzas intensas. Después de días en microgravedad, el cuerpo tiene que readaptarse rápidamente. La presión aumenta. La aceleración vuelve. El entorno cambia en cuestión de minutos. Y todo eso, mientras la nave atraviesa una fase crítica, donde cada segundo cuenta, donde cada variable tiene que estar dentro de los límites. Porque no se trata solo de resistir el calor. Se trata de mantener el control, de asegurar que la trayectoria se mantenga, de garantizar que la desaceleración sea progresiva. Y finalmente, de lograr algo que parece simple, pero que no lo es: aterrizar. O en este caso, amerizar. Descender en el océano, en una zona previamente definida, donde equipos de recuperación esperan. Pero incluso ese último paso tiene su complejidad, porque la cápsula no llega detenida. Llega con velocidad. Y esa velocidad tiene que ser reducida de forma controlada. Primero por la atmósfera, luego por paracaídas, finalmente por el impacto con el agua. Y cada uno de esos sistemas tiene que desplegarse en el momento exacto, sin fallas, sin retrasos, sin errores. Porque el regreso no es una simple vuelta. Es una secuencia precisa de eventos donde todo está conectado y donde cualquier desviación puede alterar el resultado. Por eso, muchas veces se dice algo que resume esta etapa. Ir al espacio es difícil, pero volver es aún más complejo, porque implica atravesar un entorno que no solo es hostil, sino que exige precisión absoluta en el momento donde ya no hay margen para corregir. Y eso es lo que convierte al regreso en una de las partes más exigentes de toda la misión. Una etapa donde la tecnología, la física y la biología se combinan en un instante crítico, y donde todo lo que se hizo antes se pone a prueba. Porque llegar es un logro, pero volver es lo que realmente define el éxito. Después de recorrer cada etapa del viaje, hay algo que empieza a volverse evidente. No es un solo problema, no es un solo desafío, no es un único factor el que hace que todo sea más complejo. Es la suma de todo. Cada sistema, cada decisión, cada variable, todo se acumula. Y eso es lo que transforma completamente la dificultad. Porque cuando miramos hacia atrás, hacia las primeras misiones a la Luna, vemos algo impresionante. Un logro que marcó un antes y un después. Pero también vemos algo más. Un contexto distinto. Un momento en el que muchas cosas no se conocían en profundidad.
donde el riesgo era aceptado de una manera diferente, donde el objetivo principal era llegar. Hoy, el objetivo es otro. No alcanza con llegar. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo de forma segura, repetible, sostenible. Y eso cambia absolutamente todo. Porque ahora no se trata de una misión aislada. Se trata de construir una presencia, un sistema que funcione en el tiempo, un modelo que pueda repetirse. Y para eso, cada detalle importa. Cada sistema tiene que ser confiable. Cada componente tiene que estar validado. Cada posible falla tiene que ser anticipada. Y eso implica algo que muchas veces no se ve. Más capas, más controles, más verificaciones, más decisiones. Y cada una de esas capas agrega complejidad. Porque un sistema más seguro también es un sistema más complejo. Un sistema más robusto tiene más partes, más interacciones, más puntos donde algo puede fallar. Y eso genera una paradoja. Cuanto más intentamos reducir el riesgo, más complejo se vuelve el sistema. Y cuanto más complejo es el sistema, más difícil es controlarlo completamente. Pero no hay alternativa. Porque ahora sabemos demasiado como para ignorarlo. Sabemos cómo afecta la radiación. Sabemos cómo responde el cuerpo. Sabemos cómo puede fallar un sistema. Y ese conocimiento obliga a actuar. Obliga a diseñar mejor, a probar más, a validar todo. Y eso lleva tiempo, mucho tiempo. Porque cada prueba tiene que repetirse. Cada simulación tiene que confirmarse. Cada componente tiene que demostrar que funciona, incluso en condiciones extremas. Y eso ralentiza el proceso, pero no lo debilita, lo fortalece. Porque cada paso que se da hoy está respaldado por una comprensión más profunda. Una comprensión que antes no existía y que ahora define la forma en la que avanzamos. Por eso, volver a la Luna no es un retroceso. No es repetir algo que ya se hizo. Es enfrentarse a ese mismo desafío con una mirada completamente distinta, más consciente, más precisa, más exigente. Y eso es lo que lo hace más difícil. No porque no podamos hacerlo, sino porque ahora entendemos todo lo que implica hacerlo correctamente. Porque ya no se trata de demostrar que es posible. Se trata de garantizar que sea viable en el tiempo, que pueda sostenerse, que pueda repetirse sin depender del azar. Y eso eleva el estándar. Un estándar que no existía antes, pero que ahora es inevitable. Porque el espacio no cambió. Sigue siendo el mismo entorno extremo. Lo que cambió es nuestra forma de enfrentarlo, nuestra forma de entenderlo, nuestra forma de prepararnos. Y en ese cambio aparece la verdadera dificultad. No en la falta de capacidad, sino en el nivel de exigencia. Un nivel que crece con cada avance, que se redefine con cada misión, y que, en el caso de Artemis II, se convierte en una prueba, no solo de tecnología, no solo de ingeniería, sino de algo más profundo, de nuestra capacidad de avanzar, sabiendo todo lo que puede salir mal, y aún así hacerlo. Porque en ese equilibrio entre conocimiento y acción es donde realmente se define el progreso, y donde cada paso deja de ser un salto,
para convertirse en algo mucho más difícil. Un camino.